Bienvenidos todos. Estamos en vivo hasta ahora a través de toda la plataforma de Metropolitano. Vamos a hablar en los próximos minutos con un poco de análisis sobre las noticias más importantes de la política en nuestra región. Y vamos a comenzar, doctor Gerardo, por una noticia local. Vamos de una vez al análisis. Al Consejo de Bucaramanga comenzó a funcionar la aplanadora Beltrán en el Consejo, doctor Gerardo. ¿Cómo así? Dos proyectos de acuerdo fueron aprobados en los últimos 2 días de las sesiones extraordinarias del Consejo. Oscar. Sí, estamos hablando sobre todo del proyecto, tal vez el más controversial tenía que ver con el tema del centro de transitorio de lo que ustedes llaman... Se llama el Centro de Traslado por Protección, CTP. Para los concejales, CDT. CDT. Centro de Traslado por Protección, que era lo que conocíamos, doctor Gerardo, como la permanente, la UPJ, a donde llevan a las personas que toca controlarlas porque están en medio de riñas o en medio de situaciones en la calle. Sí, es un proyecto en el cual pues se faculta al alcalde para comprar 2 lotes por más de 5.000 millones de pesos, donde se construirá este centro de transitorio, donde pues no es una cárcel como tal, sino como su nombre lo dice, es un lugar donde se va a llevar a las personas que infrinjan el Código Civil. Código de policía. Sí, el Código de Policía. Entonces, pero pues no estuvo ajeno a críticas tanto de concejales de la oposición, quienes critican y señalan que precisamente el lugar donde está ubicado el lote, los lotes que se van a construir, que es en toda la carrera 15 con calle 45 en la esquina, ¿se acuerdan donde esos lotes eran de los hermanos Penago? Actualmente hace parte de su propiedad. Carrera diagonal 15 con calle 45. Correcto. Sí, al frente de la ferretería al día. Ah, ¿Se acuerda que antes colocaban los hermanos Penago, vendían ahí toda esa maquinaria amarilla, retroexcavadoras? Sí, señor, sí, señor. En esos lotes es donde se va a construir. Y cuando la diagonal 15 no se había abierto, iba apenas hasta la calle 47, ahí terciaba para ir al puente de las Cocheras, que de ahí de la avenida La Rosita, sí. Esa calle era cerrada. Ahí en ese lote parqueaban las señoras a mirar para unas residencias que se llamaban Capitolio, que fueron las primeras casecitas que hubo ahí en Bucaramanga. Y entonces las cogieron en una calle cerrada y la señora esperando allá a ver qué era el marido. Desde luego para llorar, porque hay de que dijeron algo. Ahí queda, entonces, Capitolio. Capitolio. La primera cárcel que hubo, o bueno, la cárcel más conocida, quedaba ahí sobre la carrera 17, pasando uno el puente, el único puente que había, el único vía para pasar la carrera 17, ahí quedaba la cárcel. De ahí se la llevaron para allá, para Campo Hermoso, y la otra se la llevaron para 45 abajo, y ahora siguen entonces en el eje de la 45. Sí, a pesar de la oposición también de la ciudadanía, muchos creo residentes, al menos 600 residentes firmaron una carta en la cual pedían que no se contemplara este lote, ya que consideran que la construcción de este centro de traslado, pues transitorio, pues podría terminar decayendo aún más este lugar tan céntrico, como usted lo mencionaba, es un lugar complicado, doctor, donde pues hay vida nocturna, mucha gente en situación de calle, mucha delincuencia y pues esto, según ellos, pues puede ahondar estos problemas. Sin embargo, pues la administración municipal insiste en que esto no va a ser así y que por el contrario, pues este nuevo centro transitorio de detención, pues lo que va a hacer es fortalecer porque va a llevar más uniformados a este lugar. Pero yo... como si el hecho de que le lleven a uno la cárcel al lado porque hay muchos guardianes, eso le da muchísima seguridad, le dan la seguridad de que se le jodió el sector. Ahí más arribita no hay un asilo de ancianos, claro. Sí, el de mujeres. San Rafael es en el norte, este es ahí, sí.
Ay, Ya volví, qué pena. sí, no, Pues ¿Cerca de dónde? tuve un problema con el internet aquí, pero ya lo solucioné. ok. No, estábamos Nosotros hablando, dijimos, ve, se fue por de Manuel. Uy, no, está muy lejos, está muy lejos. yo Ah, dije, va a hacer video allá en donde va a quedar el lote para ¿y mostrarle de quién es el lote? ¿A quién se lo están comprando? a los hermanos Penago. Ah, todavía figuran los hermanos Penago, Sí, revisé las Mariano. escrituras y aparecen ellos como dueños de esos dos lotes. Eran españoles sus padres, ¿Ah, Bueno, sí? los grandes empresarios transformadores de la Bucaramanga de comienzos del siglo sí, XX y finales del siglo XIX fueron los Penagos. A esos señores hay que hacerles una venia cuando uno los nombra. Y Mm. Mariano le pasaba lo de yo, dicen los campesinos, y lo de Osquitar. Éramos cachiporros. Él Ah, era ok. sí. cachiporrísimo. Bueno, sí, Y no, de acuerdo. Hay que hacerle un gran homenaje a la familia Penagos, pero ese no es el punto. El punto es que este fue un proyecto de acuerdo, el número era el 050, doctor Sí. Gerardo. Es un proyecto de acuerdo que tuvo mucha resistencia por parte de la comunidad. La comunidad de ese sector que uno pensaría que es muy comercial porque es entre la 44 y la 45 pleno centro y uno dice, bueno, pero por ahí está la ferretería al día, hay muchos locales comerciales, pero también hay mucha gente, hay mucha zona residencial, hay varios edificios. De hecho, hay un edificio, un conjunto residencial que se está construyendo, que va a tener más de 300 apartamentos. En general, esa zona podría albergar a unas 600 familias en el sector residencial. Ellos se han quejado mucho en los últimos años de que el sector está deteriorándose en su aspecto físico, porque hay muchos indigentes, porque hacen sus necesidades físicas por allí, hay malos olores. Se han quejado mucho de eso y creen que poner este centro de traslado por protección, que es una unidad, no es una cárcel, es una unidad donde llevan a las personas para controlarlas en medio de las situaciones que hay en la calle, ellos creen que eso va a deteriorar aún más el sector. Entonces, el trámite del proyecto se demoró mucho, 3 veces, 3 días fue suspendido en 3 sesiones y finalmente, en medio de la oposición, porque tuvo una gran oposición, la votación fue, ¿usted tiene la votación, Oscar? No. La votación fue son 12 19 siete concejales, ¿verdad? 12-7 fue la Dos, votación. votaron todos, estaban todos. Sí, estaban Sí. todos. Y la Ah, por votación lo del fue CDT. Regresó la concejala de Brasil de vacaciones. ¿Quién sí, claro, está? estaba cumpliendo años y entonces eso le hicieron ¿Quién? homenajes a la concejala y ¿Cuál todo. honorabilísima? La única honorable concejala, Daniela, se me ve ahorita el apellido, Ella se llama, ay, eh, Tranquilos, del se Partido volvieron tan Verde. importantes que ya no es obligatorio saberlos. bueno, el hecho es que tuvo una gran oposición y Torres. finalmente, Daniela Torres, y finalmente ayer la aplanadora se encendió, estaba bien aceitadita la aplanadora de los 12 concejales de la coalición de gobierno Sí. y votaron el proyecto que salió adelante. ¿Qué críticas tuvo el proyecto? De pronto Oscar ya lo comentó. Y es que se había definido antes una zona donde quedaría un poco mejor ubicado ese CTP, Centro de Traslado por Protección, que es en la zona de las arroceras, por allá En el en, norte, Chemita. en la parte, no, en la parte donde, no en en la la, zona industrial, sino hacia el norte, las hacia, arroceras del norte, que correcto, quedaban allá después de las Pachas. por allá por ese lado hay unos lotes. La alcaldía argumentó que, que ese lote tiene unos problemas de titulación, problemas de herencia, y esa fue la excusa esa fue el argumento por el cual terminaron eh, consiguiendo este lote más pequeño, más incómodo. Eso tuvo muchas críticas y eso fue lo que ocurrió. Además de ese proyecto, por eso hablo de la aplanadora, ayer también fue aprobado el proyecto de la tasa especial que se va a cobrar por parquear en la calle. Sí, las zonas Hay Ahora, las zonas azules. azules. Sí, sí, señor. señor, las zonas azules. Ese proyecto se dividió en dos porque lo ideal o lo que uno pensaría como lógica es que se presentara el proyecto de las zonas azules y el de la tasa. Tuvieron que dividirlo
por algo que no entendí, doctor Gerardo, que es decían que la unidad de materia, que se rompía la unidad de materia, y entonces no podían las dos cosas al tiempo y tuvieron que dividirlo. Aprobaron el de la tasa y ahora están comenzando a tramitar el de las zonas azules. Ah, porque la tasa es una contribución, claro, que tiene un trámite de como un impuesto. Son los tributos, son tasas, contribuciones y bueno, la valorización. Mientras que lo otro es un servicio que se va a prestar y por lo cual se autoriza que se cobre una tasa, pero esa tasa no es la misma tasa impositiva de los tributos, sino, digamos, un canon de por hora. Pues por eso sí tienen razón los que decían que no había unidad de materia. Entonces, finalmente esta semana le caminó la coalición de gobierno al alcalde Jaime Andrés Beltrán. Después de muchos recelos dentro de, como lo mencionaba Javier, sobre todo en el tema del lote que quedó aprobado finalmente, la oposición decía que es un lote que no sirve, que sí o sí tendrá que comprarse nuevos lotes porque dicen que es muy pequeño, y sobre todo también el tema de la ubicación, que como bien lo decía Javier, pues tanto residentes como concejales de la oposición decían que ahí no se debía construir este centro transitorio de detención. Dirá la administración que cuando la gente se vuelva más culta, que cuando todos sean cristianos, al contrario, va a quedar grande porque todos vamos a ir a la iglesia y no al centro, ese reclusorio que tienen allá. Y bueno, claro. esa es la ilusión, ¿no? Esa es la ilusión. Pero, es que doctor Gerardo, ¿usted sí sabe qué iglesia queda ahí cerquita, ahí a la vuelta de ese lote? ¿Subiendo? No, ahí al lado. Incluso ahí abajo de los lotes que compraron, de los ¿Hay una hermanos iglesia Penagos. evangélica? Porque antes quedaba la ancianato, la católica. No, una evangélica, y es del papá de un mandatario local. Pues diga de una vez que ahí queda detrás del lote queda la iglesia del Jaime Beltrán. pastor del pastor Diógenes. Beltrán, pero papá. Del Ajá, del pastor papá. Diógenes, se llama Diógenes Beltrán. Eso. Sí, señor. Ese era cachiporrísimo de la corriente de que en paz descanse el doctor José Luis Mendoza Cárdenas. Mendocita, sí, señor. Por eso Jaime Andrés comenzó su carrera política en el Partido Liberal. Sí, sí, él fue, claro, fue concejal liberal. Fue concejal liberal. Claro. Concejal liberal. Y era tan liberal que se volvió cristiano de concejal Colombia liberal, Justa Libres. Concejal liberal luchista, ¿no? Ay, yo no sé. Sí, le caminaba a Lucho Borges. Sí, ahora es todos, que cuando llegó ahora Jaime todos Andrés, lo niegan, porque para volverlo a saludar toca esperar 18 años que salga. No, pero ya no está. Pero todos lo niegan, sí. Más fácil que digan que eran amigos de San Pedro. Pero es que más allá de negarlo por el tema judicial o los problemas de señalamientos con los que salió Lucho Borges, según lo que se dice en los corrillos políticos, es que Lucho Borges fue el que no quiso que el Partido Liberal le diera el aval en su momento a Jaime Andrés para que fuera el candidato a la alcaldía. Y sí se lo dieran a Carlos, el exalcalde, a Carlos Ibáñez. Sí. En ese entonces había varios candidatos. Según lo que dicen es, el argumento del exalcalde Borges fue que dijo: Bucaramanga jamás va a elegir un alcalde que no sea católico. Que no sea católico. Y resulta cómo cambia la vida. Y él terminó montando una iglesia evangélica vía sociedad conyugal. No, ve, ay, no. Sí, eso es lo que se dice en su momento. Desde ahí Jaime Andrés rompió fue cierto. Fue cierto, y Carlos ya había sido alcalde. Era un problema de rovirenses, porque tanto Carlos como Borges son originarios de García Rovira, el uno de Málaga y el otro de San Andrés. Sí, señor. Pero con respecto al tema de los proyectos y sobre todo el tema de la coalición, Javier, es algo claro y necesario para la alcaldía. ¿En qué sentido? En uno, que se venía poniendo en duda la legitimidad del gobierno de Jaime Andrés en medio de un momento en el que pues su situación jurídica en el Consejo de Estado pues no es la mejor.
se vienen dando tantos rumores de que sí, de que ya va a salir, de incluso las mismas entrevistas que él dio la semana pasada, que nosotros las presentamos acá en el programa, donde se da a entender como si se estuviera despidiendo, pues ponía como mayor resistencia que la coalición le votara sobre todo este proyecto de la construcción del centro transitorio de detención. Centro de traslado por protección. Es que no, ojo, porque hay una confusión, ¿sí? Hay una Sí. confusión que es la megacárcel de la que siempre él ha hablado en la campaña y que ha sido también No, eso es controversia y diferente. todo, ¿sí? Esto es diferente, eso se llama el Centro de Detención Transitoria, ¿sí? Centro de Detención Transitoria, CDT, Centro de Detención Transitoria. Esa es una cosa, Ok. que eso todavía está ahí en stand-by, eso está estancado. Lo que sí se dio es el Centro de Traslado por Protección, que es la UPJ, la permanente, el sitio de traslado solamente para los que están infringiendo el código de policía o el código de convivencia. Pero ese aire que obtiene el alcalde o la administración, luego de poner otra vez en línea a sus 12 concejales, llega con buen aire ahorita para el 1 de junio, que se tiene previsto que comience el segundo periodo de sesiones ordinarias en el Consejo, y donde están en anunció, extras. sí, ahorita están en extras, Sí. y donde anunció la alcaldía que va a presentar el empréstito, que Bueno, recuerde pues que ha sido la gran traba que ha tenido la administración municipal, porque incluso la coalición no le estaba caminando para ese proyecto. entonces conectemos de una vez con la siguiente fotografía. La siguiente fotografía, doctor Gerardo, usted la está viendo en la pantalla y nuestros seguidores, es la del secretario de Hacienda de Bucaramanga. Se llama Reinaldo José da Silva Uribe. Sí, El secretario, brasilero de origen. hijo de brasilero, hijo de brasilero. Hijo de brasilero, ¿sí? sí, debe tener nacionalidad brasilera, seguro. Claro, y de futbolista brasilero. Sí. El papá, sí. Y de Entonces, doña Zoraida y de Uribe. doña Zoraida, sí, doña Zoraida, tan querida que bueno, Sí. los que hemos pasado por Vanguardia sabemos quién es doña Zoraida y la Uy, queremos. sí. Y los que no, también. Sí. Bueno, el secretario de Hacienda confirmó esta semana a Zona Metro, al periodista de Zona Metro de Metropolitano, que el empréstito será presentado, el proyecto de empréstito será presentado el 1 de junio, es decir, la próxima semana. Será presentado, ¿cuándo es 1 de junio? ¿Es el domingo? El domingo creo que es primero. Sí, El señor. domingo. ¿Y el domingo comienzan las ordinarias? Sí, claro. Sí, Ok. porque es por ley. Ah, bueno. Por ley, Entonces, Y el lunes es festivo. sí, el lunes es festivo. El lunes es festivo porque es el jueves de la Ascensión. Sí, Así somos de locos aquí. 3 jueves hay en la vida que causan admiración. Jueves Santo, jueves de Corpus y jueves de la Ascensión. Y ahora cae el lunes. Bueno, el secretario de Hacienda confirmó que el 1 de junio será presentado al Consejo el proyecto de acuerdo del empréstito o el endeudamiento que necesita el alcalde Beltrán para hacer 3 megaobras que él ha planteado. El valor del empréstito creció un poco. Se había Eso les hablado, iba a decir. sí, se creció actualizó un poco, porque se había hablado de 350.000 millones el año Sí. pasado cuando se presentó y tal. Ahora es de 430.000 millones. un poco, no, son 80.000 millones. Dijo Mucho. el secretario que era que habían actualizado los diseños y que entonces eso valía una platica más. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las obras que piensa hacer la alcaldía de Bucaramanga con los 430.000 millones? Un intercambiador en la 45 con Novena, Sí. que va a conectar el puente de la Novena con la, digamos, la doble calzada que viene de la Quebrada Seca y la Novena, y luego rompen todo el barrio Mutis, la calle principal del barrio Mutis, con también una doble calzada hacia la terminal de transportes. Eso se llama la conectante norte del proyecto histórico. Para conectar el Parque García Rovira con la entrada Ruiz Hockey Country Club. Para conectar el Parque García Rovira con la autopista, con la terminal de la autopista. Y así lo dicen, con Ruiz Hockey Country Club. Bueno, entonces, para eso es que están pidiendo los 350.000 millones. Para esas 2 obras de infraestructura vial y ahora sí, para el centro
de detención transitoria, que es la mega cárcel de la cual se ha hablado desde que se posesionó Jaime Andrés Beltrán. En ese empréstito está esa cárcel que piensan hacer, o ese centro de los privados, personas privadas de la libertad, que piensan hacer en Bucaramanga. Son 3 mega obras con 430.000 millones. Qué bueno que la administración le parara bolas a las objeciones que juicioso escuché de la Sociedad de Ingenieros de Santander y de la Sociedad de Arquitectos sobre ese intercambiador de la 45 y unas objeciones técnicas a las que también se le unió el exgobernador y el rector de la UIS, Álvaro Beltrán Pinzón, en su columna, porque efectivamente una vía rápida con semáforo, no, porque en poco tiempo tendrá semáforo y ahí dicen dónde, y entonces claro, el diseño no quedó ajustado a lo que va a hacer, y por eso la Sociedad de Santanderiana de Ingenieros le dio una vapuleada al consultor que hizo el proyecto y el tipo no fue capaz de contestarle. La administración, ya el director de planeación salió a desecharla, pero sí como el que desecha cuando le dicen a uno, ¿quiere el tinto con azúcar o sin azúcar? Así como olímpicamente, pero vale la pena, porque luego la Sociedad Santandereana de Arquitectos también le formuló reparos. Sí, la Sociedad Santandereana de Ingenieros ha venido haciendo un ejercicio muy interesante, doctor Gerardo, a instancias de la ingeniera Sonia González, que es ahora la presidenta de la sociedad, y del propio ingeniero Rodrigo Fernández. Hacen una cosa que se llama el café con los ingenieros. Entonces se conectan los ingenieros y hablan de las obras de infraestructura que están en la región. Entonces el consultor que hizo los diseños para esa obra del intercambiador de la 45 con Novena, les presentó el proyecto. Y ese ingeniero Ernesto Matallana le dijo cuántas moscas eran 3 pares, ¿oyó? Ernesto Puyana. Ernesto Puyana. Matallana es el de Bogotá. Matallana es el de la contratación, sí. Torres Puyana. Sí. Entonces, les dijo de verdad, ¿cuál es la gran crítica? Que no tiene sentido que si se está hablando de una troncal, ¿cierto? Una conectante troncal, no tiene sentido que llegue a un punto donde hay una columna, que es la columna que va a sostener el puente que va a pasar por encima de la Novena. Sí. Entonces, lo que critican es que la troncal tiene que diseñarse para que sea fluida completamente, que nunca se pare, ¿sí? Que nunca el carro tenga que parar. Y el mismo diseño indica, el mismo consultor indica que en cuestión de 10 años ahí hay que poner un semáforo. Un semáforo. Entonces, esa es la gran crítica que se hizo. Ahí hay un problema que podría ser de diseño. Además, sí, es la pista de baile con la gran columna que sostiene el resto de pisos en la mitad. Sí, exacto. Sí. Además, con respecto al punto anterior y con cuando se aprobó ayer el tema del proyecto del centro de transitorio, que va a quedar en el centro. Protección, el centro de protección, diga. El centro de protección. Así se llamaba mi colegio de cuando era niño, Centro de Protección Infantil del ICF. Dios mío, pero ¿qué tipo de colegio estudiaba? Era del ICF, era público, era del ICF. Pero sí, era un nombre muy, muy curioso. Bueno, el tema es que el propio Rodrigo Fernández me escribió y me dijo, Oscar, preocupa mucho que hayan aprobado ese centro de protección en esos lotes que no cumplían con los diseños, que no cumplen con los estudios y que van a tener muchas dificultades. Preocupa cuando vayan a estudiar ahora el tema del empréstito, porque van a también como ustedes lo están mencionando, esos estudios vienen con muchos problemas y lo que le preocupa al ingeniero es que vayan a aprobar ese empréstito para ese proyecto a pesar de los problemas que ellos han advertido. Esa sí es la gran prueba, doctor Gerardo, en materia política, y es si el Consejo le va a aprobar un proyecto de endeudamiento al alcalde por 430.000 millones cuando está a puertas de una decisión del Consejo de Estado. Sí, pero no ha habido quien les explique a los concejales qué es decisión, qué es Consejo de Estado y del proyecto qué es columna.
Cuando ya más o menos les hayan podido explicar, puede ser que lo piensen. No discuten nada de lo fundamental de lo. Si uno va a prestar plata, igual que es que voy a comprar carro, dice uno, y le mínimo le pregunta así sea el señor de la tienda, ¿qué carro va a comprar, doctor? ¿Qué modelo? Obvio. Entonces, que vamos a financiar este proyecto y en qué consiste y cómo está y en qué va. Pero bueno, lo importante es pupitear. Ojalá, Además, ojalá, todavía hay tiempo. Hay además tiempo yo, no tanto por lo que falta del periodo, sino por lo que falta de la decisión. pero es que ahí está el tema. Y según lo que me han dicho varias fuentes, incluso lo comenté ahí en el chat, y va muy relacionado con la columna que escribió ahí el doctor Manuel, y es que ellos andan en una tónica de seguir o acogerse ese hueco que dejó el Consejo Nacional Electoral en el tema de OIVA. ¿En qué sentido? Que como el Consejo Nacional Electoral le permitió a un alcalde que fue anulada su elección, que se volviera a inscribir en las atípicas y que ganara, esa misma posibilidad al menos la están contemplando con mucha fuerza en el Palacio Municipal. Y con ese mismo argumento están tratando de convencer a los concejales que tal parece ahí es donde cogieron otra vez a aprobarle esos proyectos a la alcaldía porque creen que efectivamente existe la posibilidad de que si Jaime Andrés Beltrán llega a ser destituido o anulada su elección, se puede volver a presentar en las atípicas y vuelva a ser reelegido. O sea, Incluso, Pastor 2.0. exacto, es que Tenemos la incluso, esperanza de que haya una diferencia grande entre los sabios electores de la Bucaramanguita, donde nací el 21 de marzo de 1952, en la calle 14, número 2815, y 14, los indígenas de Oiva. Ojalá haya una diferenciación. Claro, no faltarán aquí, ya me van a decir y me joden, porque es que mientras en Oiva hay un solo Jonaviut, aquí hay como 7 o 10. pero es que Jonavid también está apoyando a Jaime Andrés, ¿no? Recuerde que él está Sí, ahí, ha sido uno de sus socios, de sus aliados políticos. Sin embargo, pues esa es una es que esa es la de gran, los argumentos por lo menos, ¿no? sí, pero es producto de eso que dejó el Consejo Nacional Electoral. Esa es la causa Ah, sí, o la de esa consecuencia omisión, de esa omisión. de esa O sea, omisión. ahí es terrible que hayan omitido sus Su labores, deber. claro, No, y eso pues sí, ahora, eso es, si y como cualquier lo dice, estudiante de como lo dijo Derecho sabe que es el clásico prevaricato por omisión. Dejan de efectivamente, cumplir Bueno, un deber. Bueno, ahora, ¿cuál es el argumento del alcalde Beltrano? ¿Qué esboza él cuando se le dice eso? Él dice, pues mire, yo estoy gobernando y lo haré hasta el último día que me lo permita la ley. Y yo tengo un plan de desarrollo, tengo unas propuestas y yo las quiero desarrollar. Entonces, esa también es una posición válida y él dice, yo claro, no puedo quedarme esperando sentado en el escritorio a que el Consejo de Estado tome una decisión frente a mi credencial. Entonces, yo estoy trabajando. Y eso también es válido, ese argumento del alcalde desde mi punto de vista, porque pues necesitamos que la ciudad tenga alcalde, ¿sí? Y el alcalde no sí. puede bajar las manos y decir, no, entonces ya me entregué. No, él está trabajando porque hay una posibilidad también de que no sea confirmado el fallo de primera instancia. ¿Esa posibilidad existe, doctor Gerardo, o no? Sí, existe perfectamente. Y lo que sí, están construyendo, no se le olvide que frente a los reparos, a las obligaciones no cumplidas, lo que importa es la excusa. Entonces, no es lo mismo decir uno, no, como me demandaron, no, qué vaina. No, oiga, y a pesar de que me demandaron, y a pesar de que me anularon en primera instancia, yo seguí empujando mi proyecto y presenté el proyecto y lo volví a presentar y logré que se aprobaran los créditos y logré que se comprara el lote. Y al final, ¿qué pasó? No, pues no se hizo, pero yo hice el esfuerzo. Eso es válido para la historia y siempre la gente busca tener una excusa porque lo terrible de lo que a uno le pasa es que además de sufrir lo que le pasa, tenga la culpa. Tengo que sí, encontrar a alguien a quien echársela y en estos casos se la echarán, pero y claro, válido.
Si él se queda sin hacer más, pues la historia va a contar que tan pronto lo demandaron, el tipo, bueno, el santandereano no va a decir se acomplejó, va a decir se agüevó. Sí. Y se hizo a un lado y lo jodieron y no pasó nada de la alcaldía. Todo eso porque finalmente uno se mueve en una sociedad que actúa así. De modo que sí, yo creo que es válido que él quiera hasta última hora demostrar que su programa era serio, que lo iba a cumplir, pero que no lo pudo cumplir por razones insuperables de él. Bueno, muy bien. Estamos atentos. ¿Algo más, Oscar? Sí, no, y es que la administración no puede quedar acéfala, o sea, haya o Total. no hayan demandas y siempre una demanda en el tema público no se le niega a nadie. Entonces, estar ahí demandado va a ser parte siempre del ejercicio político de esas personas que están al frente de las instituciones públicas y de los candidatos. Entonces, no se puede basar que como estoy demandado, entonces no voy a ejecutar. Lo mínimo o lo que debe hacer es seguir ejecutando, como él lo mismo lo menciona. Tiene el plan de desarrollo aprobado, debe cumplir esas metas del plan de desarrollo, al menos hasta cuando esté, y si no, y si el fallo le sale a favor, pues continuar con ese plan. Sin embargo, pues eso no puede bajar los brazos. Lo importante acá es que el Consejo de Estado defina pronto, porque esa incertidumbre administrativa y jurídica que tiene tanto Bucaramanga, Girón y Piedecuesta, ya llevamos, ¿qué? Año y medio en este tema, pues es muy malo para la democracia. Es cierto, sí. Y él Hasta que... además tiene un argumento que le gusta a mucha gente. Yo solo soy aquí un enviado de Dios y haré lo que quiera Dios. Y lo repite y mucha gente dice sí. Aleluya, aleluya, amén. Sí, señor. Sí. Bueno, señoras y señores, estamos en Semana Política Podcast en esta edición de viernes 30 de mayo y vamos de una vez a un tema nacional. Doctor Gerardo, en la pantalla la fotografía de dos dirigentes del Partido Verde. Esa colectividad está en crisis en su dirección porque renunciaron estas dos personas que están en la pantalla. Uno Bueno, el de la confirma. izquierda de Puente Nacional y el de la derecha del Cerrito. Los dos santanderianos. Sí, Bueno, de pero Carlos Ramón. doctor, aclarando que pues todavía la de Rodrigo Romero todavía no se ha confirmado. Pues entonces por ahora se renunció confirmado el tema de Carlos Ramón González. Bueno, Ah, entonces, yo ya tenía en mis apuntes que Romero había renunciado. no, Sí, es que yo no, circuló yo, una no, carta, pero no se ha todavía no la de confirmado Romero, al no. interior del verde. La de Carlos Ramón va dirigida a Romero Va por una dirigida a él. razón. Es Es su el ficha, presidente ejecutivo, fue el que reemplazó a Carlos Ramón. es su mano Hay, derecha. había 3 copresidentes en el Partido Verde: Antonio Navarro Wolf, Antanas Mocus Cívicas y Carlos Carlos Ramón. Ramón González. Y presidente ejecutivo, porque antes era el gerente, el director ejecutivo, Romero, a quien puso Carlos Ramón cuando la acción de Claudia López, de Angélica y de Peñalosa y otros hicieron que sacaran a Carlos Ramón de presidente ejecutivo del partido. ¿Por qué me llamó la atención? Que Carlos Ramón renunció a ser militante. Yo dije, ¿cómo y por qué renunció a ser militante? Ah, porque es que no tenía nada más a qué renunciar, porque él ya no era directivo. Entonces, como no Sí. era directivo, tenía que renunciar a algo, entonces renunció a la militancia. Y esa dirección, el Partido Verde anda como anda, porque la dirección, imagínate, Antanas ya no oficia como político. Él, las cosas que habla con el hermano que es el secretario general del partido. Luego, Carlos Ramón entró de empleado, primero empleado, Sí. y segundo, el tercer copresidente era Antanas, que se enfermó. Reemplazaron a Antanas con el gobernador, el hoy gobernador Amaya. de Boyacá, Carlos Carlos Amaya. Amaya. Carlos Amaya, y ese se enchanfainó. Entonces, allá está mandando el secretario ejecutivo y el secretario general. Y por eso Rodrigo, pues no va a tener quien le acepte la renuncia a los otros. Está interesante, está muy desintegrado.
los sectores, porque el sector petrista o el sector gobiernista, por llamarlo de alguna manera, es como el más fuerte. Carlos Ramón y Rodrigo pertenecen a ese. Y en el otro lado se quedó Angélica y ya los otros presos, ¿qué más hay que hacer? Vamos a ver quién les acepta y cómo reintegran. Si llega a renunciar Rodrigo, quiere decir que los parlamentarios antipetristas, los verdes no gobiernistas, deben estar presionando fuertemente, dentro de los cuales estaban los de aquí de Santander, para que haya una gran asamblea, como se llame, para reestructurar el partido, y ese día terminará acabándose porque no se van a poner de acuerdo. El único acuerdo válido era la decisión, de modo que, de acuerdo a sus intereses, unos cogieran para un lado, otros cogieran para otro, pero no pudieron ponerse de acuerdo. Dirán las buenas lenguas que siempre aciertan. No pusieron de acuerdo en cómo se repartían los presos. Cabe recordar que Carlos Ramón González había renunciado a la dirección del partido cuando precisamente fue a asumir el DAPRE, la dirección administrativa de la presidencia. Él renunció a la dirección del partido y no regresó. Después pasó a la dirección de inteligencia nacional y de ahí pues ya salió con sus líos jurídicos y ya se fue del país, se voló y pues su renuncia se da tan solo un par de días después de que le imputaran cargos oficialmente por el escándalo de corrupción en la UNRGD. Pero todavía no está fullido, todavía no. Todavía no está fullido. No, y se espera que el próximo viernes sea la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra del ex dirigente verde. La situación ahí hay que revisar son los estatutos, porque no sé si él renunciando a esa militancia ya definitivamente sale como, porque él era fundador, ¿no? Como ese tema de fundador vitalicio, pero entonces yo no sé creo si que ya ya con sale. y ahora sí ya no tiene ninguna relación. Sí, no al tendrá menos. ninguna. Y bueno, o sea, así como vendió todas sus propiedades en Bucaramanga, pues entonces también ya reclama su plata del partido y chao. Sí, que hablen con Jaime Andrés, si ahora queda libre ahí de Bucaramanga, para que les ayude a construir el centro de protección en Bogotá, para que se vayan allá todos. Ya estaba larga esa lista, pero larga. Sí, y además que como mencionaba el doctor, el tema de la decisión se quedó ahí, se embolató. Los propios Catherine Miranda y JP Hernández dijeron que no, entonces eso se comenzó a enredar justo cuando ya habían dicho que sí iban a aprobar esa decisión y pues ahora quedaron ahí, esperar a ver qué va a suceder con el Partido Verde, que en su momento enarboló las banderas en contra de la corrupción y hoy está muy salpicado por temas de corrupción precisamente. Hoy escuché al gobernador ese Carlos Amaya, el de Boyacá, que lo entrevistaron porque, que me pareció rarísimo, y dije, pero ¿cuál es la noticia? La noticia es que el gobernador no iba a renunciar y no se iba a lanzar a la presidencia. Entonces el gobernador va a seguir. Eso es normal, el gobernador va a seguir. ¿Cuál es la noticia? Yo no entendí. No. Es que él era un fuerte candidato del petrismo. Sí, pero no pasó. Entonces, pues no hay noticia. Sí. Él fue precandidato del Partido Verde la vez pasada, pero eso le sirvió para enchanfainarse todo, porque Camilo Romero, que también fue precandidato, se enchanfainó. Y el otro que fue precandidato el otro día era el que se fue para el Sena. Entonces, doctor, ¿qué es enchanfainarse, doctor? ¿Qué es? Enchanfainarse, conseguir una chanfaina. Para nosotros, chanfaina es el picadillo ese de asaduras, ¿no? Y para trabajo. Para los campesinos, no tiene que me dé una chanfa, una chanfaina. Es el gobernador ahorita que mayor guiños tiene el gobierno nacional, mayor beneficio. Sí, claro, tiene el ministro. Sí. El otro que fue directivo era Sanguino. Y ustedes sí saben de que Carlos Amaya tiene a la hermana de Sandra Ortiz como parte de su gabinete. Sí, pero él niega que hubiera trabajado con él Sandra Ortiz. Sí, esta mañana la negó, sí.
Ah, Sí, bueno, entonces sí. puede ser Bueno, va a ser la más importante como San Pedro. 3 por- veces tiene para negar Sí. porque que es ahí el tienen jefe. en el gabinete a María Elena Ortiz, secretaria de Minas de Boyacá, quien es Y es hermana hermana de de Sandra Claudia. Ortiz, de Sandra Ortiz. Pero Ah, claro, o sea, no la conoce, pero le tiene la hermana dentro del gabinete, como nada más ni nada menos ay, como la secretaria de ¿y Minas. cuál era el minero mayor de Ujú. las minas de Coscuezo, Montoco, ese que No, no mataron? fue al que asesinaron en Bogotá. Sí, y ese era amante de quién? Bueno, no hablemos mal de De Sandra. No, y ella misma Imagínese. le reconoció que era un amigo, dijo. Dijo Sí, sí, Sandra Bueno, sí, sí, Ortiz. sí, 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 sí. Un amigo bueno, con derechos, y está bien, pero está bien. para todas esas personas que tienen problemas con la justicia, que tienen problemas y necesitan una asesoría, les tengo un buen consejo hoy, Gerardo Ah, Échelo. sí. Espinosa. Les voy a dar un buen consejo el día de hoy. Pues hoy en Semana Política destacamos el trabajo de una de las firmas legales más sólidas e influyentes del oriente colombiano, Villamizar Asociados Consultores, dirigida por la abogada Sol Juliana Villamizar Gómez. Esta firma se ha posicionado como referente nacional en procesos de insolvencia económica, reorganización empresarial y defensa legal estratégica. Tiene sede en Bucaramanga. Su equipo brinda soluciones jurídicas reales a personas naturales y empresas en todo el país con un enfoque ético, profesional y comprometido con los resultados. Villamizar Asociados está ubicado en la calle 34, número 1029, piso 5, en el centro de Bucaramanga. Si usted necesita asesoría de Villamizar Asociados, puede llamar al 315-817-4938. Son especialistas en el tema de insolvencia económica, doctor Gerardo. Ay, entonces Carlos Ramón, que Por alguien eso, sabe la ¿será que dirección. tiene en España? Yo creo que alcanza a llamar. Bueno, Garantía de que todos son de la casa del diablo. todos son de la casa. Esa es la Bueno, garantía. entonces, ¿Qué era lo más famoso el letrero que había en todos los escritorios de los abogados? Toda consulta causa honorario. sí, 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 así Sí, decía, Oiga, así sí, decía. sí, sí, porque es sí. que llegaron y lo invitaron. El doctor no se quiere tomar una cervecita, ahora le hicieron un tinto. Y le hacían la consulta en la tienda y le pagaban con una cerveza. Ah, sí. Entonces, claro, le empezaban, ay, doctor, que es que no. Entonces, toda consulta causa honorario. Esa frase que es tan famosa, la culpa de que yo no tenga mosaico, no el mosaico que están pensando los de ahora. Todos tenemos las fotos de todos los compañeros de promoción. Sí, Sí. Entonces, cuando fuimos a diseñar cómo sería nuestro mosaico para exhibirlo en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, además era de pedestal. Como era de pedestal, no cabía en ninguna parte, terminaban botándolo de primero. Entonces tenía 2 torres, una donde estaban los catedráticos y otra donde estaban los alumnos. Y en la mitad quedó una regleta dorada donde el compañero que la propuso escribió Juris precepta sunec alterum non ledere sui quique tibure, que es la definición de Ulpiano sobre el derecho. Yo miré la vaina cuando llegué, yo llegaba a veces un poquito tarde porque tenía que irme corriendo del Palacio de Justicia hasta la Casa del Diablo. Y entonces, ¿y en qué están? ¿Qué es? ¿Eso qué es? En el mosaico. Y dije, no, yo tengo una sugerencia. ¿Cuál? Que en vez de esa frase que nadie entiende, escriban toda consulta causal. Oye, se arrecharon y no me sacaron en el mosaico. Pero tenía las razones, esa es me muy dejaron por buena. fuera. Obvio. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Villamizar Asociados por patrocinar esta emisión del podcast Semana Política. Sigamos con nuestros temas. Fue noticia esta semana, sigue siendo noticia y seguro nos dará más noticia la congresista santanderiana que aparece en la fotografía. Doctor Gerardo, por favor, usted explique a quién vemos en la foto. A Marian Perdomo, ella se la pasó mucho tiempo en Piedecuesta y esa foto es cuando ya estaba Petro elegido. 2 razones. Primera, la calvicie se le acentuó. A ver, no se le nota el muñón ese que le hicieron aquí al lado de la oreja. No, es que Entonces no lo tenía. En no ese es tan momento no lo vieja. tenía. Sí. Y ella ya, porque después, él venía aquí a Santander en esa campaña
y decía, me consta, no voten por la lista del pacto a la Cámara. Ahí busquen la lista del Partido Verde y voten por Lurdana Leal, y le alzaba la mano a Lurdana y Lurdana la abrazaba. Pero ya después de que le eligieron, entonces entró a respaldar a Marián. Marián se mete en semejante lío, que es que el Consejo de Estado le tramita y le decreta la pérdida de investidura o muerte política por violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses y por destinación indebida de dineros públicos. Y la Corte Suprema la llama a juicio por 3 delitos: peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad en documento público y revelación de documento secreto, no sé qué clase de documento. Entonces, es una persona que difícil que ambas corporaciones se pongan de acuerdo para casi al tiempo sancionarlo. Ella dijo entonces que era injusto, que era una persecución política, y el señor que está en la foto con ella trinó un trino donde decía el Consejo de Estado, cuando eso la Corte todavía no había decidido, el Consejo de Estado sigue persiguiendo a los del pacto histórico, quiere despojarla de la curul de la Cámara de la santanderiana Marián Perdomo por una falta que no existe, la falta de que la mamá de ella la visitaba en su oficina. Y plantea las cosas así, pues, hombre, pues, ¿qué arbitrariedad? Pues la visitaba, no, es que estaba nombrada la hermana, pero la que iba a trabajar era la mamá. Sí. No. Bueno, así la disfrazaron. Ella entonces, resumo, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema la una la desinvistió y la otra la llamó a juicio para que responda por esas conductas relacionadas con el mal manejo de la unidad legislativa que le correspondía. Entonces, no, y para colmo de males, el que la denunció era uno de su unidad legislativa. Él sabía todo. Claro. Y aportó todas las pruebas y las guardó. Sí. Entre otras cosas, adivinen de quién es cuñado. ¿De América? De Carlos Ramón. Es hermano de Adamérica. Es hermana de América, sí. Sí. No hay cuña que más apriete que el mismo no palo. No hay cuña que el cuñado dice. Y entonces ella, ya de la pérdida de investidura, pues ya es un fallo. Sí, la interpondrá algún recurso y seguramente se irá. Bueno, sale. Silla vacía. Silla vacía porque no hubo segundo renglón. Un colega muy sabio, él, por ahí estaba tratando de engrupir al niño de las uñas largas, le decían en Florida, a un exalcalde, con el cuento de que podía pedir que entonces le dieran la curula, como si pudieran escrutar entre partidos. Pero bueno, allá cada cual. Hay silla vacía. O sea, se continúa la silla vacía. Y el que me diga que cómo así que se continúa, ¿me pueden decir cuándo estuvo ocupada y quién la ocupaba y qué hizo? Sí. Continuará la silla vacía. ¿Cuál es la situación de la representante Marián Perdomo? Sí, como muy bien lo resumió el doctor, todo comenzó después de una denuncia que presentó el propio Edgar Millares, quien advirtió que la representante había ordenado o había autorizado el pago de más de 100 millones de pesos en sueldos para una persona que nunca trabajó en su UTL, quien trabajó o sea, ella autorizó el pago para alguien que se llamaba Laura Rodríguez, creo que Laura Fernanda Rueda. ¿Sí? No, Guerrero Rueda. Creo que es Guerrero Rueda, bueno, como sea. De todas maneras, no es ni Martínez Guerrero, ni Rey. Bueno, para Laura, y resulta y pasa que en año y medio que supuestamente ella trabajó para su UTL, jamás fue ni un solo día. ¿Quiere que les dé un dato? ¿Cuántas veces fueron? ¿Cuántas veces fue esa señora Laura a la Cámara de Representantes?
Una, el día de su posesión. No dicho, Y fallaba no más volvió. que Manuel. Uy, no, qué varillazo. O porque está en sintonía, está en Ay, sintonía. Manuelito, ¿cómo Sí. está? Oiga, y entonces la que iba era la mamá. Entonces, la falsedad del Ella, documento público en consiste, ese mismo rango de tiempo, la mamá fue 394 veces al claro, Congreso, a la Cámara Mm. de claro, Representantes. claro, Y claro. era a Pero visitar a Marian. esos son dáticos Era que visitar a traeremos a este Marián, dijo el domingo. señor presidente. Sí, exacto. Y entonces que por eso querían cometer esa injusticia. ¿Cuál es el tema? Que el Consejo de Estado, como bien lo mencionó el doctor, en marzo pasado, pues declaró en primera instancia, la sección quinta declaró la pérdida de investidura de la representante, No, las la cual, secciones, Osquita, la sección especial de pérdida de sí, investidura es la una sección. comisión especial que se integra. Sí, señor, porque el caso de son congresistas. Y el tema, ella ya demandó, la defensa ya apeló. En este momento, pues se encuentra pidiendo adición y que se aclare cierto tema Sí, de la sí, sí, sentencia. sí. Bueno, usted sabe todos los recursos que Y le van interponen. a contestar lo que contestaban al de hoy. Sí, Ujú, como le dijo Germán Vargas Lleras. sí, señor, sí, señor. Y entonces en ese momento fue que salió el trino del presidente, pues Sí, victimizándose, que querían estropear el gobierno, que querían atacarlo con su composición en el legislativo por todos los proyectos de ley, bueno, todo lo que siempre sabe decir el presidente. Ahora, pues el tema se complica porque es que todo, toda la investigación en sí comenzó fue en la Corte Suprema de Justicia, incluso desde la sala de instrucción, sino que allá estaba suspendido porque desde octubre del año pasado la defensa de la congresista presentó un recurso de reposición, recurso el cual fue ya fallado en la semana pasada y en la misma sala le dijo, no señora, no se le concede, razón por la cual venga, que iniciamos es el juicio en su contra porque tenemos una gran cantidad de pruebas en contra de ese representante que la verdad la dejan muy mal parada y no sé cómo irá a hacer la defensa para desacreditar ese tema penal, porque esto ya es un tema penal de esos tres delitos que mencionó el doctor. Peculado. lamentable la situación personal de ella. Yo la conocí haciendo teatro. Es Ujú, hasta bonita y era buena actriz. Y la verdad que así como llegó sin culpa, ella llegó a la cámara sin culpa sí. y se fue con dolo. No, porque Porque, ella no se dio cuenta de, prestó claro, el nombre para figurar, luego no renunció, la exacto. eligieron sin poner, no, no, Sin hacer Nada, campaña, ni lo nada. del bus, nada. Recordemos y que de lo que dice el doctor para contextualizar a las personas que tal vez no recuerdan la campaña en el 2022, resulta y pasa que había una lista cerrada para la Cámara del Pacto Histórico, la cual iba encabezada era por Luzdana Leal, la esposa de Carlos Ramón González. ¿Por qué? Porque en ese momento Gustavo Petro y Carlos Ramón González hicieron una alianza para fortalecer el petrismo en Santander. Entonces llevaban esa lista. Sin embargo, pues renglones más abajo iba Cristian Avendaño, quien demandó esa lista, empezó un lío ahí jurídico, tanto así que les tocó descomponer la lista e irse por lista abierta en el Partido Verde, la Alianza Verde. Y la única que no renunció de los, ¿cuántos? 7 inscritos de que los habían siete, fue Ella. Marian Y Perdomo. Incluso le se rogaron que se no, es escondió, que retirara. incluso le se denunciaron que la escondió, iban se a escondió. demandar. En Sí. su Y momento el eso la mismo Petro demandaron dijo que por la todo. iba a demandar, que tenía que renunciar, Sí, que yo no sé, y ella no quiso y no quiso. Pues Y resulta y quedó. pasa que la señora sacó, ella no, la lista sacó 77.000 votos. De ellos, 45.000 fueron allá en Barranca, donde es el municipio petrista de Santander. Y pues sí. resultó ella con Luzdana Leal se quemó y se salió ella sin renunciar. Sin Es querer, sin querer, sí. claro, y ahora pues está a puertas de quedar incluso la muerte política. Eso significa que no volvería a participar nunca más en un cargo de elección popular en este país.
Sin querer, queriendo. Muy bien, estaremos atentos a la situación jurídica de la representante a la Cámara por Santander, Marian Perdomo. Sigamos con problemitas de los congresistas y esta foto sí que tuvo esta semana controversias, doctor Gerardo. Ay, 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 ay. Ole, ¿no tiene un cupito para una cajera? Imagínese que este hombre, que es el gran defensor de la clase obrera, el periodista, uno de los periodistas más escuchados, Daniel Coronel, le había hecho una nota donde le descubrió primero que tenía un Fruit y que allá llevaba a trabajar los empleados de la unidad legislativa Sí, sí. y le tenía grabación. Luego, entonces le descubrió que él había empezado a negociar los cupos del SENA, del Cesar, a cambio de que en el compromiso, mejor, de que votaran por el candidato a la gobernación del Cesar, que se llama José Luis Mallorca. ¿Y cómo se llama este muchachón que está ahí? Doble rasero. Óscar Doble Rasero Mallorca. Es sobrino del doctor José Luis, un médico oncólogo que estuvo aquí en Santander durante mucho tiempo, que tenía IPS para atención de los pacientes de cáncer, pacientes de oncología, que fue presidente de Medimás, que tenía su avión particular y por eso fueron muchos los políticos que fueron a decirle: doctor Mallorca, doctor José Luis, usted tiene el perfil ideal para ser gobernador de Santander. Claro, le miraban en el avión y él los montaba y les daba una vuelta. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué belleza! Él cometió, o bueno, incurrió en un acierto cuando eso. Le preguntó a alguien que quién era como buen consejero para esas ofertas. Y ese alguien le dijo: váyase para Charalá, pregunte por Gerardo Martínez y cuéntele. Y allá llegó. Yo cuando eso se encharalá, carne era barata, eso piquete, uy, una litro de whisky y todo. Y nos sentamos, nos hicimos buenos amigos, me preguntó qué era. Y yo le dije: lo quieren robar. Ya debe tener asesor, asesor financiero, ese está listo. Y asesor de comunicaciones. Y entonces el asesor de comunicaciones, él está pendiente. Y cada político lleva a su asesor de comunicaciones. Entonces, cuando lleguen los representantes y los diputados y los alcaldes a hablar con usted, entonces cuando usted se presente y diga: mucho gusto, doctor Mallorca, ellos de una vez buscan en el buscador aquí Mallorca y ahí les escribe isla al lado de la península española y le escriben de una vez: tiene isla y avión. Este es José Luis. Todos lo van a coger por lo que lo quieren es robar. Yo creo que fui tan convincente entre mamadera de gallo y mamadera de gallo que el tipo dijo: no le jalo. Y no le jaló. Y claro, por supuesto que querían a mamar gallo, digamos. Ahí se notaba. Y entonces él quería ser gobernador y se fue para su tierra, para el Cesar, después de haber ido a despedirse desde luego y a quedarse 2 días en mi casa. Por eso sé quién es, pero yo no sabía quién es este chino. Y entonces resultó un manzanillo vulgar negociando y diciendo, y entonces le mando y que ta. Y ahora le publican que además trató de negociar un cargo en positiva por uno en el Colombia compra eficiente. Donde compran, ¿cómo se llama? Colombia compra eficiente. Y entonces decían: entonces, ¿dónde se gastan los presupuestos? A ese nivel, vergonzoso. De vergüenza estaba cuando le publican el último, que eran las condiciones para contratar la cadera. Tiene que hacer de todo, tiene que hacer el aseo, tiene que lavar los baños, el horario es apenas de 7 de la mañana a 9 de la noche. La explotación. No la hay explotación completa.
Por eso está de famoso el señor Racero, que además es uno de los puntales del pacto histórico. Sí. Él es, creo que, filósofo de la Universidad Nacional y líder en Bogotá. Bueno, fue Quizá, presidente de la Cámara. y fue presidente de la Cámara, ¿recuerdan? El primer presidente que le tocó al pacto y que le ganó a Catherine Miranda. Y le puso la banda presidencial a Petro. Ay, cierto que allá estaba y estaba todo pintoso. Y salió a decir que era persecución política y salió a decir todo lo que dice cuando no tiene más que decir. Sí, Bueno. Entonces No, es realmente, cesarense el escándalo de guajiro. la semana. Oscar, la situación del representante David Racero. Sí, la situación pues por ahora, e incluso por el tema del Fruber, él incluso le pidió a la corte que lo investigara. Sin embargo, la misma corte ya también le abrió, o sea, tiene 2 investigaciones penales por todos estos hechos que le han venido denunciando, como lo dijo el doctor Gerardo, el periodista Daniel Coronel. Es una persona muy cercana al petrismo, pues al presidente Petro como tal, que le habla al oído y pocas veces pues le hace caso. Sin embargo, como ustedes lo dicen, de hecho, cuando él fue presidente de la Cámara, fue donde más utilizó la corporación para promover la campaña política de su tío Sí, a la gobernación del Cesar. Utilizó se le veía más allá en el Cesar que en el propio Congreso, que en el propio Capitolio. Entonces es una persona que ha recibido muchísimos, no insultos, pero sí muchos reparos, porque pues fue uno de los mayores activistas del paro en el 2021, exigiendo transparencia en el gobierno de Duque, y ahora sale salpicado en escándalos que pues nada tiene que ver con transparencia. No, Definitivamente es todo lo no, contrario. la burocracia más bochornosa, pues, Promueve el la reforma laboral, la dignidad clientelismo. laboral y clientelismo, utiliza las UTL para llevarse, para JP que le... Hernández le publicó ayer los 8 cargos de los parientes. Como es fácil, el buscador escribe en Mallorca y le sale con foto y todo, todos los que Sí, tiene metidos en todos los ministerios de la planta nacional, faltan las Sí, sí. departamentales. No, 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 no. Entonces, No, no, claro, está en entredicho y ahora que hay competencia política, ¿qué es para nosotros Racero? Pues un mal dirigente que llegó sobre la base de que iba a hacer el cambio y resultó peor de contaminado. Pero para ellos, para los del pacto, ¿qué es? Pues una de las grandes competencias que se quedará con uno de los buenos grupos de la lista cerrada del Senado. Y sí, porque entonces él quiere saltar. por ahí rapidito hay que darle por la cabeza y despejar. Sí, porque él quiere saltar de la Cámara al Senado de la Sí, al República. Senado. Bueno, Entonces, pues muy bien. también lo ven. El escándalo de esta semana y sigue en desarrollo es el del representante de la Cámara, David Racero, a quien el país hoy acusa de tener doble rasero porque habla de la reforma laboral, pero explota a sus empleados en el Fruber. Muy bien. Avanzamos en nuestros temas y volvemos a la política local con una fotografía que tenemos en este momento, que es la de el alcalde Jaime Andrés Beltrán con el director de tránsito de Bucaramanga, Yair Manrique. ¿Por qué esta fotografía? Porque Oscar logró determinar qué es lo que hay detrás de todo este tema del pico y placa para foráneos. El director de tránsito, Yair Manrique, había solicitado al juez 15 administrativo de Bucaramanga, que está en un proceso de desacato con los alcaldes del área metropolitana por el tema del transporte informal, que le diera un mes de plazo, que fue el motivo de las protestas que vivimos hoy en nuestra ciudad, o sea, el control al mototaxismo, al transporte ilegal. ¿Qué respondió el juez, Oscar? Sí, es que resulta y pasa que hoy, bueno, hoy no, el pasado 27 de mayo, pero se dio a conocer solo hasta en las últimas horas, el juzgado 15 administrativo de Bucaramanga sacó un auto en el cual le respondió no solo a la alcaldía de Bucaramanga, a la alcaldía de Girón,
a la alcaldía de Girón y Piedecuesta les hizo, especialmente a esos dos alcaldes, a Campo Elías Ramírez y a Oscar y a José Fernando Sánchez, el de Florida Blanca, les llamó la atención porque esta es la hora y no han respondido directamente con qué acciones van a combatir el mototaxismo y el transporte informal. Pero sobre la prórroga que está usted comentando, Javier, tiene que ver específicamente con la restricción del parrillero en moto de los hombres en moto. Sí, esa fue la prórroga que pidió la alcaldía y específicamente la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. ¿Cuándo debería empezar esa restricción a aplicarse? El 3 de julio próximo. Entonces la alcaldía había pedido que se le dieran un par de semanas más. Hoy el juzgado le dijo, no señor, se tiene que comenzar a aplicar desde el próximo 3 de julio, bajo dos razones. Uno, desde el auto del 2 de diciembre del 2024 quedó ejecutoriada todas las acciones que debía comenzar a implementar todas las alcaldías del área metropolitana para la lucha contra el transporte informal en el área. ¿Sí? Y dos, porque la alcaldía nunca dijo cuánto plazo necesitaba para prorrogar la aplicación de esta restricción vehicular. Ante esta situación, pues se le cae el argumento o esta actuación jurídica a la alcaldía justo en el momento en el que está dialogando con los líderes de los moteros, no sé cómo se dirá ahí, Motociclistas. de los usuarios de las motos acá en Bucaramanga, quienes esta mañana bloquearon casi toda el área metropolitana de Bucaramanga y pusieron esta ciudad de cabeza. Entonces, pues, como usted lo dice, el juzgado 15 le negó la medida, la solicitud de prórroga a la alcaldía, razón por la cual continúa esa controversia. ¿Sabe qué me parece interesante, Gerardo? Que ese juez 15, él se llama Eduard Avendaño, creo que es el apellido del juez, me parece. Eduard Avendaño Bautista ha puesto doble contra sencillo que si no es de Aratoca es de Cepitá. Bueno, Esos apellidos de el la... juez 15, el honorable juez 15, ha sido un hombre de carácter que ha puesto en su lugar a los 4 alcaldes del área metropolitana. Les abrió y les gestionó un incidente de desacato y les dijo, ustedes cumplen lo que tienen que cumplir para controlar el transporte informal y por otro lado, para que la gente tenga la garantía del servicio de transporte público en la ciudad. Y los tiene caminando pianito, los tiene caminando pianito. Ese juez es básicamente el que está mandando en la ciudad en este tema. Claro, porque es el gobierno de los jueces, que a decir de Platón o de Aristóteles o de ambos, es el peor sistema de gobierno, porque son primas las formalidades sobre cualquier otra cosa. Y entonces ellos ordenan que se solucione el problema del hospital de Río Negro y le da 48 horas y lo que hace falta el hospital de Río Negro es construirlo. Así, sí, son 48 horas, la ley dice 48. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que nos precisó el engaño que nos habían metido a todos los ciudadanos, que era el juez el que había ordenado ese pico y placa par e impar para los matrículas foráneas. Y dijo en ese entonces, dijeron este par que están en la foto, eso sí, esto, que era que el juez les había impuesto esa obligación y el juez aclara y declara y dice que eso no es cierto, que eso se lo inventaron. Es un auto excelente. Lo único que le faltó, fijar la fecha para el que deben echar a ese man, el de camisa azul, al Manrique ese, por haber intentado asaltarnos. Oiga, y nos tenían medio preocupados, ¿no? Imagínense, día por medio nosotros los que tenemos carro con placa foránea, la mía es de Nueva York. Entonces esto es uno que me mandó el de Telsa. Es la que creen una vez. Entonces ese mancito merece, si él logra demostrarnos que no, que es que él creyó que ahí decía, a ese toca echarlo también por imbécil, que es abogado, no creo que es ingeniero. Sí, entonces,
como claveles va a interpretar así. De modo que ya nos liberamos de eso. Me parece muy bien que sigan buscando porque el problema es que los jueces a veces les ocurren unas salidas, porque bueno, ellos es lo que dice la ley. Entonces, pues la mejor forma para que no haya, cuando le planteen cómo solucionamos el problema de la violencia intrafamiliar por infidelidades, pues la solución es que no haya sino un solo género. Si no, busquemos que no haya sino un solo género, y con eso no hay problema de que las mujeres enamoren a los hombres y los hombres enamoren a las mujeres. Y cuando le planteen, como le plantean constantemente, ¿cuál es la solución para evitar la violencia? Entonces él pregunta, ¿con qué se está matando la gente? Con armas. Conclusión, hay que sacar todas las armas, prohibir todas las armas, no habrá venta de armas, no habrá creación de armas. Y entonces son las soluciones ideales que no funcionan. ¿Cuál es la solución para que no haya mototaxismo y piratería? Que no lleven pato. Que haya buen transporte público. Claro, esa es la fácil, que no lleven pato. ¿Y cuál es la verdadera solución? Que haya buen transporte público, o en últimas, si se las quieren dar de mandamases y de que soy lo que yo diga, pues digan que solamente pueden circular en Colombia o en Bucaramanga motos para un solo pasajero. Entonces solamente pónganle ese cojín y nadie más, y no aguanta, y háganla como la que tiene un amigo mío, que si le echa pasajero no anda. Entonces, con eso pues es una solución salomónica de los que ellos creen. No, la justicia salomónica no está viciada desde cuando nació a la especulación. Cuando Salomón dijo, tráigame una daga y voy a partir este chino. Ahí es la solución. Sí. Ahí es la solución. Y entonces lo mismo, pero esas imbecilidades no se la deben perdonar a los funcionarios para que no sigan poniendo su caletre al servicio de la estupidez sin percatarse que tienen que administrar mínimo con sentido común. Claro. Bueno, muy bien. Ya vienen las décimas de Gerardo Martínez, Óscar. Sí, y es que con respecto a lo que decía el doctor, entonces, es que ese auto toca muchos temas. O sea, recapituló desde las actuaciones desde diciembre hasta hoy, hasta mayo, y entre esos, pues, se acuerda usted de la rueda de prensa en Neomundo, en la cual en ese momento el alcalde no era encargado de alcalde el secretario de Hacienda, Reinaldo da Silva, junto con el director de tránsito, que dijeron que anunciaron que iban a comenzar a aplicar el pico y placa foráneo, y directamente dijeron que era una orden del juez 15. Y en el auto el juez llega y les dice, oiga, todas estas acciones que yo les estoy pidiendo es porque ya lo consensuamos. O sea, ya todo estaba aquí aclarado, y en ningún momento dijimos que pico y placa para vehículos foráneos. O sea, ¿cómo me van a decir a mí? En ningún momento tocamos ese punto y ustedes me están achacando a mí esa culpa. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo no sé si, pues, que la alcaldía insiste que en julio comienza a aplicar el pico y placa ya con... Yo creo que con esta comunicación del juez se les cae, claro, porque tienen que pensarlo, sí, tienen sentido las demandas, y además porque en ese entonces, ¿qué va a pasar? Si hoy se pusieron de ruana la ciudad, las motos, ¿cómo será cuando nos toque ponernos las de rueda todos los de las placas foráneas? Claro. No, sí. y además que es un argumento jurídico a las demandas que ya están pidiendo la nulidad de esa resolución que le dio vida a la imposición del pico y placa par impar. Ya se llama falsa motivación, porque la motivación de la decisión resulta falsa, no es cierto, no viene de una decisión de un juez, y el juez lo está aclarando. Bueno, muy bien. Señoras y señores, estamos en Semana Política, el podcast, y ha llegado el momento del análisis a través de versos y rimas. Esta es la sección que más esperamos siempre en nuestro programa los viernes. Con ustedes, el análisis de las noticias más importantes de esta semana con Gerardo Martínez y sus décimas
Doctor Gerardo, tiene usted la audiencia. Adelante con sus décimas. Bueno, desde el primer Consejo de Ministros que televisaron para todas las cadenas, el señor presidente Petro le dio por hablar del sancocho nacional. Ay, espere que llegó Solirú, ella no puede ver, no puede oír décima. Ay, qué Hola, lindura. mi niña. Pero además ella sabe, ¿no? Ella sabe cuándo son las Ella décimas. sabe cómo estás. Ya Es mira para allá. impresionante, qué bien, Solilú, Solilú. siempre participa. Ella es una panelista más. Una más. Sí. Es una más, Bueno, una y panelista. entonces Adelante, doctor Gerardo. el presidente habló del sancocho nacional y dijo incluso cómo le gustaba prepararlo. Y él echa achote. Y dijo achote, y sí, que es para darle color. Entonces esto se llama el sancocho nacional. Porque esta semana el sancocho estuvo como agitado, lo revoltearon mucho y le atizaron mucho a la cantera. Un gran sancocho cocina el país a fuego ardiente para alimentar a la gente con sinsabores de inquina. La indigestión se fulmina por lenguaraces sin freno, en discurso poco ameno, con el que cuecen intrigas. No hay cilantro, solo ortigas, y sazonan con veneno. Le echan costillar de obrero, trompa de docente sabio, de ministros el resabio, de la vice solo el cuero. Frutas aporta rasero para dañar el refrito, y Benedetti el loquito lleva orín de marcha en chiva, y habrá porción de saliva, babas de senado en grito. También le pican rencilla, odios, insultos, peleas, explosivas papas feas y de lambones rodilla. Contratos y manzanilla para acá el cómplice harto. Y en ese guiso de infarto de indígenas, agregan piojos, de caimanes cama y ojos, por si llega el Roy lagarto. Esta semana entonces, cuando ya estaba ardiendo las marchas, no tanto como pensaban, pero sí como que ya había descontento, el señor presidente salió a decir que yo dije, eso fueron las centrales obreras y la comunidad de gestión social. Entonces esto se llama asuso, mas no respondo. Yo ordeno, pero no ordeno, yo mando, pero no mando. Si me acusan, grito cuando, que ahora me volví bueno. La verborrea en desenfreno, como desbocado potro, en florituras en potro, y alego que es mala prensa, que me da por recompensa, que al final la culpa es de otro. Dije que va porque va, a la consulta nadie ataja. Hay que alistar la mortaja a ese Cepeda Mondá, que el de la costa. Si la niegan, ¿qué más da? La presento varias veces, sin importar los reveses, pues tengo los escuderos muy expertos marrulleros de andanadas y dobleces. De modo que no me acusen de andar promoviendo paros. Son calumnias y descaros. Medios, oigan, ya no abusen. Esas mentiras no lucen, solo es desinformación que se enraiza en la obsesión de moverme la butaca. Si el loro cae de la estaca, llega la revolución. Cierro comillas y he dicho. ñapa 1. Esto es el lenguaje de las nuevas generaciones, porque si no se quejan de que estamos hablando puro lenguaje de viejos. Como transporte masivo en esta la patria chica, Metro Nuevo es muy furtivo. Lo que disque de recibo es un tranvía, marica. ñapa 2. ¿En qué iremos a quedar con cuentas de candidatos? Necesario precisar. Es indebido informar si se pasan
de Avivato. Ya para atrás, desarrollo general es el que anhelan las masas. En Santander vamos mal, del sancocho nacional, solo aprobaron las tasas. Buena tarde. Buen sancocho nacional. Hubo Le de echamos de todito ahí. todo. Sí. Muy buena, muy buena. Gracias, doctor Gerardo, por las décimas. Siempre nos preguntan por las rimas de Gerardo Martínez y por eso las multiplicamos. Las van a ustedes a ver en el transcurso de este fin de semana, en el Facebook, en el YouTube, en el TikTok, en X, en todas las redes sociales y en nuestra página web. Bueno, señores, hemos llegado al final de Semana Política Podcast. Esto va a continuar y seguiremos hablando de política aquí en Metropolitano. Doctor Gerardo, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, a usted, Javier, a usted, Oscar, y qué bien. Este es puente, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Puente sí, señor. largo. Y por Entonces, lo visto lluvioso. felicidades para todos los que nos están escuchando y nos van a leer, nos van a escuchar en el fin de semana. Bueno, chao, Oscar, nos vemos. Chaito Javier, muchísimas gracias a usted, al doctor Gerardo y a toda la audiencia que se toma estos minuticos de un viernes para escucharnos hablar de políticas y tomar café. Y a ustedes muchas gracias por estar siempre conectados con nosotros en Metropolitano. Recuerden que todos nuestros contenidos los encuentran en www.metropolitano.com.co. Nos vemos dentro de 8 días aquí en Semana Política, el podcast.